Bien, vamos a empezar a estudiar, compartir y charlar acerca del libro Dejar ir, el camino de la liberación del doctor David R. Hawkins. Y yo me preguntaba, ¿cómo empiezo? Porque se puede empezar de cualquier lado. Y decidí empezar por la introducción, pero no solo empezar por la introducción, sino leer la introducción. Que la introducción es muy hermosa, muy linda y muy divertida. Ahora van a ver por qué. Así que dispóngase a escuchar Eva, de introducción de Dejar ir, el camino de la liberación. Introducción. Un día en contemplación, la mente dijo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no somos siempre felices? ¿Dónde están las respuestas? ¿Cómo abordar el dilema humano? ¿Me he vuelto loco o es el mundo el que se ha vuelto loco? Parece que la solución a cualquier problema solo trae un breve alivio, puesto que es la base del problema siguiente. ¿Es la mente humana una jaula desesperante? ¿Está todo el mundo confundido? ¿Sabe Dios lo que está haciendo? ¿Ha muerto Dios? La mente siguió parloteando. ¿Alguien tiene el secreto? No te preocupes, todo el mundo está desesperado. Parece que para algunos está bien. No puedo ver el porqué de todo este alboroto, dicen. La vida me parece sencilla. Tienen tanto miedo que ni siquiera pueden verlo. ¿Y qué pasa con los expertos? Su confusión es más sofisticada, envuelta en una jerga impresionante y en elaborados constructos mentales. Tienen sistemas de creencias predeterminados, dentro de los cuales intentan aplastarnos. Parece que funcionan por un tiempo y luego volvemos al estado original. Antes solíamos contar con las instituciones sociales, pero ya ha pasado su momento. Ya nadie confía en ellas. Ahora hay más organismos de control que instituciones. Los hospitales son controlados por múltiples agencias. Nadie tiene tiempo para los pacientes, que se pierden en la confusión. Miremos los pasillos. No hay médicos ni enfermeras. Se encuentran en las oficinas haciendo el papeleo. Toda esta escena está deshumanizada. Bueno, dices, tiene que haber algún experto que tenga respuestas. Cuando tienes molestias, vas al médico o al psiquiatra, a un analista, a un trabajador social o a un astrólogo. Te haces de una religión, entiendes la filosofía, vas a seminarios de entrenamiento Erhard, EST por sus siglas en inglés, o te das un empujoncito con las EFT, técnicas de liberación emocional. Equilibras los chakras, pruebas la reflexología, acudes a la acupuntura en la oreja, a la iridología, a la sanación con luces y cristales. Meditas, cantas un mantra, tomas té verde, pruebas con los pentecostales, aspiras fuegos y hablas en lengua. Consigues centrarte, aprendes PNL, trabajas las visualizaciones, estudias psicología, te unes a un grupo junguiano, te hacen roughing, pruebas los psicodélicos, la lectura psíquica, corres, haces ejercicio, te interesas por la nutrición y el aeróbic, te cuelgas boca abajo, llevas joyas psíquicas, consigues mayor intuición, biofeedback, terapia Gestalt. Visitas a tu homeópata, quiropráctico y naturópata. Pruebas la kinesiología, descubres tu tipo en el eneagrama, equilibras tus meridianos, te unes a un grupo de elevación de la conciencia, tomas tranquilizantes, consigues algunos chutes de hormonas, pruebas las sales de células, equilibras tus minerales, ruegas, suplicas e imploras. Aprendes la proyección astral, te haces vegetariano, come únicamente repollo. Pruebas la macrobiótica, lo orgánico. No comes OGM. Te reúnes con curanderos nativos americanos. Vas a la cabaña de sudar. Prueba las hierbas chinas, la moxibustión, el shiatsu, la acupresión, el feng shui. Vas a India, encuentras un nuevo gurú, te quitas la ropa, nadas en el Ganges, miras fijamente el sol, te afeitas la cabeza, comes con los dedos, te vuelves realmente sucio y te duchas con agua fría.
Cantas cantos tribales, revives vidas pasadas, pruebas la regresión hipnótica, practicas el grito primal, golpeas las almohadas, haces la técnica Feldenkrais, te unes a un grupo de terapia matrimonial, vas a la iglesia de la unidad, escribes afirmaciones, despliegas tu visión sobre un mural, pruebas el renacimiento, te tiras el I Ching, tiras las cartas del tarot, estudias Zen, haces más cursos y talleres, lees montones de libros, haces el análisis transaccional, recibes clases de yoga, entras en el ocultismo, estudias magia. Trabajas con un kahuna, haces un viaje chamánico, te sientas debajo de una pirámide, lees a Nostradamus, te preparas para lo peor. Vas a un retiro, ayunas, tomas aminoácidos, consigues un generador de iones negativos, te unes a una escuela de misterios, aprendes el apretón de manos secreto, pruebas la tonificación, pruebas la terapia del color, pruebas las cintas subliminales, tomas enzimas cerebrales, antidepresivos, remedios florales, vas a balnearios de salud, cocinas con ingredientes exóticos, buscas extrañas rarezas fermentadas de lugares lejanos, vas al Tíbet, vas a la casa de hombres santos, juntas las manos en un círculo y te mareas. Renuncias al sexo y a ir al cine. Vistes túnicas amarillas, te unes a una secta. Prueba las infinitas variedades de psicoterapia. Tomas medicamentos milagrosos. Te suscribes a un montón de revistas. Pruebas la dieta Pritikin. Comes solo pomelo. Te leen la palma de la mano. Piensas como los de la nueva era. Mejorar la ecología. Salvar el planeta. Te leen el aura. Llevas un cristal. Obtienes una interpretación astrológica sideral hindú. Visitas a una medium, vas a terapia sexual, pruebas el sexo tántrico, recibes la bendición de algún baba, te unes a un grupo de anónimos, viajas a Lourdes, te sumerges en aguas termales, te unes al movimiento de Arica, usas sandalias terapéuticas, te enclaustras, inspiras más prana y exhalas la rancia negatividad. Pruebas la acupuntura con agujas de oro, le echas un vistazo a la vesícula biliar de las serpientes, intentas la respiración de los chakras, te limpian el aura, meditas en Keops, la gran pirámide de Egipto. Vosotros que habéis intentado todo esto, ¿qué decís? Oh humanidad, eres una criatura maravillosa, trágica, cómica y sin embargo tan noble. Tanto coraje para seguir buscando. ¿Qué nos impulsa a seguir buscando una respuesta? ¿El sufrimiento? Oh sí, la esperanza, por supuesto. Pero hay algo más que eso. Intuitivamente sabemos que en algún lugar hay una respuesta definitiva. Tropezamos en caminos oscuros, en callejones sin salida. Somos explotados y llevados, estamos desilusionados y hartos, y seguimos intentando. ¿Dónde está nuestro punto ciego? ¿Por qué no podemos encontrar la respuesta? No entendemos el problema, por eso no podemos encontrar la respuesta. Tal vez sea ultra sencilla, y es por eso que no podemos verla. Tal vez la solución no esté allí afuera y por eso no podemos encontrarla. Tal vez tengamos tantos sistemas de creencias que estamos ciegos a lo obvio. A lo largo de la historia, algunos individuos han alcanzado una gran claridad y han experimentado la solución definitiva a los problemas humanos. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cuál fue su secreto? ¿Por qué no podemos entender lo que tenían que enseñar? ¿Realmente es casi imposible, próximo a la desesperanza? ¿Qué pasa con la persona común que no es un genio espiritual? Son multitud los que siguen caminos espirituales, pero escasos los que tienen éxito y se dan cuenta de la verdad última. ¿Por qué es así? Practicamos rituales y dogmas y observamos con celo la disciplina espiritual y volvemos a estrellarnos. Incluso cuando algo nos funciona, el ego viene rápidamente y nos atrapa con el orgullo y la presunción. Y entonces pensamos que tenemos las respuestas. Oh Señor, sálvanos de los que tienen las respuestas. Sálvanos de los rectos, sálvanos de los benefactores. La confusión es nuestra salvación. Para los confundidos todavía hay esperanza. Aférrate a tu confusión. Al final es tu mejor amiga, tu mejor defensa contra la naturaleza moribunda de las respuestas de los demás, contra el ser violado por sus ideas. Si estás confundido, sigue siendo libre. Si estás confundido, este libro es para ti. ¿De qué va este libro? Habla de un método sencillo para alcanzar una gran claridad y, por el camino, trascender tus problemas. No trata de buscar respuestas, sino de deshacer la base del problema. El estado alcanzado por los grandes sabios de la historia está disponible.
Las soluciones están en nosotros y son fáciles de encontrar. El mecanismo de la entrega es sencillo y la verdad es evidente. Funciona en la vida cotidiana. No hay dogma ni sistema de creencias. Lo verificas todo por ti mismo. Así que no se te puede engañar. No tienes que depender de ninguna enseñanza. Sigue los dictámenes de Conócete a ti mismo, la verdad os hará libres y el reino de Dios está en vosotros. Este método funciona para el cínico, para el pragmático, para el religioso y para el ateo. Funciona a cualquier edad o con cualquier pasado cultural. Funciona por igual para la persona espiritual y para la que no lo es. Debido a que el mecanismo es de tu propiedad, nadie te lo puede quitar. Estás a salvo de la desilusión. Descubrirás por ti mismo lo que es real y lo que son solo programas mentales y sistemas de creencias. Mientras todo esto sucede, te volverás más saludable, más exitoso con menos esfuerzo, más feliz y más capaz de amar auténticamente. Tus amigos reconocerán la diferencia. Los cambios son permanentes. Ya no vas a tener un subidón para luego caer. Descubrirás que hay un maestro automático dentro de ti. Con el tiempo descubrirás tu ser interior. Inconscientemente, siempre supiste que estaba allí. Cuando te encuentres con él, entenderás lo que los grandes sabios de la historia estaban tratando de transmitir. Lo entenderás porque la verdad es evidente por sí misma y está en tu propio ser. Este libro está escrito teniéndote a ti, el lector, siempre en mente. Es fácil, no requiere esfuerzo y es agradable. No hay nada que aprender ni memorizar. A medida que lo leas, te volverás más liviano y te sentirás más feliz. El material empezará a despertar automáticamente en ti la experiencia de libertad conforme leas las páginas. Vas a sentir como el peso se va. Todo lo que hagas será cada vez más agradable. Te esperan sorpresas muy felices en tu vida. Las cosas van a ir cada vez mejor. Está bien ser escéptico. Antes ya te han llevado por el camino dorado. De modo que sé tan escéptico como quieras. De hecho, es aconsejable evitar el entusiasmo, porque predispone a una posterior decepción. Por lo tanto, la observación tranquila te servirá mejor. ¿Existe alguna cosa en el universo que te devuelva algo a cambio de nada? Oh, sí, sin duda existe. Has olvidado y no sabes experimentar tu propia libertad. Lo que se te está ofreciendo no es algo que se tenga que adquirir, no es algo que sea nuevo ni que esté fuera de ti. Ya es tuyo, solo tienes que redescubrirlo. Se manifestará por su propia naturaleza. El propósito de compartir este enfoque es ponerte en contacto con tus propios sentimientos y experiencias internos. Además, hay mucha información útil que tu mente deseará conocer. El proceso de la entrega se iniciará automáticamente, porque está en la naturaleza de la mente buscar alivio al dolor y al sufrimiento, y experimentar una mayor felicidad. Bueno, y esa, esa fue la introducción del libro. Es genial, a mí me encanta. Bueno, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Bueno, acá no estamos para el análisis. Si bien hay mucha información, como bien dice el libro, para la mente, me gustaría que todas estas reuniones sean de experiencia. Y ya en el primer capítulo del libro vamos a escuchar cuál es esa experiencia y cómo se hace. Digamos, todas las instrucciones. El resto del libro es de vuelta a lo mismo, las instrucciones puestas en diferentes contextos y con un marco teórico muy específico y particular. Pero la esencia es la misma. Hay un mecanismo dentro nuestro, que ahí lo llama el mecanismo de la entrega o la técnica de Harir, aparece con varios nombres, pero siempre se refiere a lo mismo, que nos permite liberarnos del sufrimiento y alcanzar cada vez mayores niveles de felicidad y en definitiva conocer verdaderamente nuestro propio ser y quiénes somos. Voy a avanzar directamente hacia el primer capítulo, que es como, no diría que es el más importante porque todos son muy lindos, pero aquí están los principios básicos súper bien explicados. Y justamente el capítulo 1 se llama El mecanismo de dejar ir.
Voy a leer el primer párrafo. ¿Qué es? Dejar ir es como el cese fulminante de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza, y del incremento de la felicidad y la libertad. Es un mecanismo real de la mente, que todo el mundo ha experimentado en alguna ocasión. Bueno, todo el mundo lo ha experimentado alguna vez. Eh, por ejemplo, el ejemplo que da ahí es, por ejemplo, las discusiones. Uno está discutiendo con alguien, de repente alguien se tira un chiste o saca de contexto la situación, o de repente uno ve lo absurdo de lo que está ocurriendo y automáticamente pasa a estar bien. Como que la emoción que estaba ahí presente, la emoción de la ira, como que se descomprime y se va. Y uno se siente bien. Los niños lo suelen hacer todo el tiempo. Si ellos están peleando, eh, pasa el momento, pasa esa pelea y luego están bien, como si nada hubiera pasado. Todos hemos experimentado como una descompresión de los sentimientos, de algo que estaba ahí y de repente simplemente decidimos soltarlo o permitimos que eso ocurra y eso se va. Esa sensación, esa experiencia es el dejar ir. Es sentir esa descompresión de algo que estaba suprimido, de algo que estaba reprimido, de algo que estaba ahí y que nos soltamos. También lo relaciona con la experiencia de estar totalmente ensimismados haciendo una tarea. ¿Qué sé yo? Puede ser una tarea cotidiana, puede ser estar tocando un instrumento, puede ser estar concentrado totalmente en algo. Si ustedes han prestado atención en esos momentos, ustedes estaban muy bien. Y ese es el estado natural del ser, es estar bien. Cuando uno está así, está libre de toda negatividad. Está viviendo el momento presente. Está en un estado de entrega. Y dice, ¿no sería maravilloso poder hacer eso voluntariamente? Hacerlo cuando vos quieras, en el momento que quieras, cuando te plazca. Y sí, realmente se puede hacer voluntariamente y conscientemente. Bueno, antes de explicar específicamente en qué consiste esta técnica, que es algo muy sencillo, hay que entender de qué se trata. Se trata de liberar la presión de los sentimientos acumulados. Si echamos un vistazo más profundo a la vida humana, vemos que consiste esencialmente en una larga lucha para escapar de nuestros miedos intensos y expectativas proyectadas al mundo. Los sentimientos se van acumulando. Todos nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras tristezas se van, se van acumulando dentro nuestro. Y los pensamientos, bueno, los pensamientos vienen a ser como la interminable actividad de la mente intentando explicar eso, intentando racionalizarlo. Los sentimientos, los pensamientos, los miles de pensamientos vienen de ese sentimiento. El miedo genera un montón de pensamientos de miedo, de conversaciones internas de miedo, de imaginar el miedo y de todo. Y bueno, luego de manifestar el miedo, porque lo que se mantiene en la mente tiende a manifestarse, pero la cuestión no está ahí en los pensamientos, sino en el sentimiento. Es la presión acumulada de las emociones lo que provoca los pensamientos. Una emoción puede crear literalmente miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y olvidaríamos el suceso. Y en eso consiste la técnica, de soltar la presión de esos sentimientos. El gran valor de saber cómo dejarlos ir es que podemos soltar todos y cada uno de los sentimientos en cualquier momento y lugar en un instante. Y se puede hacer continuamente y sin esfuerzo.
Y yo les puedo decir que esto es totalmente cierto, muy cierto, se puede hacer en cualquier momento. Bueno, hablemos de los sentimientos. La mente humana lo que no sabe hacer bien conscientemente es soltar, pero ha ideado otros mecanismos para gestionar los sentimientos. Y ellos son la supresión y la represión. Es decir, cuando sentimos un malestar, sentimos miedo, sentimos ira, automáticamente intentamos suprimirlo. Es decir, se está por expresar ahí, nosotros hacemos como una especie de esfuerzo, hacemos como fuerza para que eso no se manifieste. La supresión, a ver si lo estoy diciendo bien, la represión, perdón, sí, en la represión sucede inconscientemente. Esto sucede mucho con los sentimientos que traemos, qué sé yo, desde el nacimiento, nuestros primeros años. Inconscientemente lo hemos dejado allá en el fondo de nuestra conciencia. Y la supresión lo hacemos conscientemente, es decir, me estoy por enojar y hago una sonrisa, ay, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y eso va haciendo que el sentimiento no se vaya, sino que queda ahí. La presión de los sentimientos suprimidos se manifiesta como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda, dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión y alergias y otras condiciones somáticas. Reprimimos un sentimiento cuando nos produce tanta culpa y miedo que ni siquiera podemos afrontarlo. Algo que viene junto con la represión son dos cosas, la proyección y la negación. ¿Qué quiere decir? Tengo mucha ira así suprimida, reprimida, estoy tenso, estoy enojado, estoy irritable. Me chocan el auto. Bueno, ¿qué hace la mente? Aquel me hizo esto y me hizo enojar, estoy tan enojado porque me chocaste el auto, cuando en realidad ese simplemente fue como la gota que rebasó el vaso de la emoción que ya estaba suprimida y reprimida. Eso es proyectar. Es cuando se lo atribuimos a lo externo. Es cuando le echamos la culpa al 3D, cuando le echamos la culpa al otro de algo que nos pasa a nosotros. Y la negación, bueno, es eso. Negar lo que nos está pasando. Justificarlo, bueno, buscar culpables. La negación deriva en bloqueos importantes de las emociones y la maduración. Generalmente va acompañada con la proyección. No, yo estoy bien, yo no es que no estoy enojado, es que en el trabajo me estreso y tengo un trabajo re horrible y eso me hace enojar. Negar el sentimiento que uno ya tiene y luego proyectarlo en el exterior. Bueno, esos son algunos de los mecanismos de la mente. El segundo, esto es muy bueno, yo cuando lo leí me sorprendí mucho. Uno de los mecanismos que tiene la mente es la expresión, es decir, manifestar abiertamente el sentimiento. Volvemos al ejemplo de la ira. Estoy enojado, furioso y bueno, empiezo a romper cosas, bueno, digamos que no nos vamos a poner violentos ni golpear a nadie, pero empiezo a expresarlo, empiezo a gritar o tengo actitudes violentas. Si estoy triste, empiezo con el drama y la drama queen y llorarle al otro y ay, qué triste que estoy, eh, etcétera, etcétera, etcétera. La expresión es un modo de escapar del sentimiento. La expresión de las emociones negativas permite dejar salir únicamente la suficiente presión interna para que el resto quede suprimido. Es algo que incluso en la sociedad hasta parece bien visto, que uno tiene que expresar las emociones, pero eso no soluciona el problema. Y también es una mala interpretación de la psicología. La psicología y el psicoanálisis no decía que había que hacer catarsis y expresar todas las emociones, sino que había que neutralizarlas, que había que sublimarlas y canalizarlas por otro lado. Es decir, siento ira, bueno, me hago consciente de eso, estoy súper enojado, pero eso me está motivando para hacer algo a partir de mí al respecto. Estoy triste, bueno, pero me está motivando a secarme las lágrimas y salir adelante.
Eso es diferente a expresar y estar continuamente expresando el sentimiento. Más adelante vamos a ver que hay momentos, hay situaciones en que sí es conveniente expresar la emoción, pero para luego soltarla. Pero eso viene más adelante, no se preocupe. Y bueno, y otro mecanismo muy habitual es escaparse, es el escape de las emociones. Es decir, todas estas tensiones, todas estas molestias y qué sé yo, todo este malestar. Ay, qué mal que me siento. Bueno, entonces me voy a tomar un vino o dos o cinco. No, bueno, no, me voy a leer un libro, no, me voy a mirar Netflix, me voy a escapar. Siento, y es el, ahí está mucho el negocio de bueno, de las bebidas, del entretenimiento y eso, es que la gente prefiere estar hipnotizada, prefiere estar totalmente aturdida que estar consigo misma y hacerse consciente de sus sentimientos. Prefiere escaparse. Ese es nada más que el mecanismo del escape, simplemente escapar. Pero a veces también puede ser útil, en principio, no como medio de vida. En contraste con lo anterior, ¿qué sucede cuando en lugar de esto nos liberamos de un sentimiento? Es decir, liberarse del sentimiento. Tengo la ira, me libero de la ira. La energía que está detrás de ese sentimiento es entregada instantáneamente y el efecto es la descompresión. La presión acumulada disminuye a medida que lo vamos soltando. Todo el mundo lo sabe. Cuando soltamos, de inmediato nos sentimos mejor, en un estado de libertad interior con el cuerpo empieza a funcionar con normalidad, etc. El mecanismo de dejar ir, que es aquí donde está explicada la técnica, en 3 páginas. ¿Qué es dejar ir entonces? Tenemos nosotros, medio esperancitos, y todos nuestros sentimientos, y no lo vamos a escapar, no lo vamos a reprimir, no lo vamos a suprimir, no vamos a negar lo que nos pasa. Bueno, ¿qué hacemos? Esto es lo que hacemos. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte, sin expresarla, temerla, condenarla, ni aplicarle un juicio moral. Abandonar el juicio y ver que es solo una sensación. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella. Es la resistencia la que alimenta la sensación. Cuando dejas de resistirte o de intentar modificarla, pasas al próximo sentimiento que vendrá acompañado de una sensación más llevadera. Una sensación a la que no te resistas desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Es así de simple. Cualquier sentimiento que uno tiene, simplemente dejar de resistirse. Ya no escapar, ya no reprimirlo, ya no hacer nada de ninguna de esas cosas. Dejar que el sentimiento esté ahí y permitir que su energía se descomprima. No pensar en él tampoco, no, mejor dicho, bueno, uno no puede evitar pensar, porque la mente va en automático, pero ignorar a la mente y todas sus racionalizaciones y justificaciones. Si están escuchando ahora, si están en un lugar, en realidad lo pueden hacer en cualquier lugar, donde cualquier cosa que estén sintiendo ahora puedan hacerla consciente, yo los invito a aplicar ahora mismo esto. Simplemente, déjenlo que esté ahí. Mírenlo. Ni lo juzguen. Ni lo intenten explicar. Es solo una sensación. A veces se siente un poco por aquí, un poco por allá. Viene acompañado de pensamientos, pero no nos interesan los pensamientos. Vamos directamente al sentimiento, a la base. Y permanezcan con esa sensación. Un tiempito. Van a ver que poco a poco algo empieza a pasar. Y es como que
algo se está descomprimiendo. Y sabrán que ha sido muy efectivo cuando se empiecen a sentir bien, porque están dejando salir toda esa negatividad. Y cuando esas nubes de la negatividad no están, automáticamente brilla el sol. El sol bueno, que está dentro nuestro. Lo que realmente es. Cuando estés dejando ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la sensación, no en los pensamientos. La verdadera razón de ser de la sensación es la presión acumulada tras ella. Bien, eso es básicamente. Ahora, pueden pasar muchas cosas acá. Les voy a nombrar algunas que nombra aquí el libro. A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Eso puede pasar. Uno empieza a soltar, pero parece como que no termina nunca y nunca y nunca. Esto se debe a que todavía hay más de él para entregar. Hemos llenado nuestras vidas con todos esos sentimientos y puede haber una gran cantidad de energía reprimida que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega se experimenta un alivio inmediato, una sensación de felicidad, casi como un subidón. Los resultados de soltar son muy rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Eso es lo que pasa con esta técnica, que uno la aplica y lo hace una vez, un par de veces y bien, se siente bien hacerlo, todo pasa normalmente y uno no se da cuenta, no se da cuenta y uno ha cambiado un montón. Y a veces son los otros, son los demás los que nos dicen, ¿qué te pasó? ¿Estás mejor? ¿Te ves re bien? ¿O es uno que se da cuenta con el tiempo? Puede ocurrir, por ejemplo, que estés un día de haber aplicado la técnica por un tiempo y te des cuenta que han pasado semanas en que has estado tranquilo, que has estado en paz, que no has llorado, que no has tenido grandes sufrimientos, eh, o que las cosas en la vida alrededor empiecen a darse de una forma mucho más fácil, porque esto no solo afecta a nuestra mente, nuestro cuerpo, sino que afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestro entorno y afecta a todo el universo. Las cosas se empiezan a acomodar rápidamente, a veces muy rápidamente. Es sorprendente a veces lo rápido que se pueden llegar a dar las cosas. Bueno, eh, luego de esto voy a hacer la parte final del capítulo, pero me gustaría escucharlos a ver lo que tienen, lo que sea que tengan para decir. He estado pasando por momentos en los que me siento enojada, eh, pero es un enojo que no está siendo tan fácil de fluir, vaya, o sea, me estoy quedando en silencio, estoy tratando de no reaccionar a lo que veo, de no actuar en contra, porque muchas veces cuando estamos enojados, pues nos desquitamos con lo primero que aparece, Claro, ¿no? claro. Sin embargo, estoy ya como que en un proceso en el que digo, bueno, si no estoy dejando ir, ¿qué estoy haciendo? Porque finalmente pues estoy dejando que el enojo fluya y de repente me río, de repente lloro, de repente me desaparezco, o sea, hago muchísimas cosas, pero realmente no siento como esa parte de la liberación. Bien. Y si siento una liberación es como momentánea. Mira, es justamente lo que se refiere ahí y lo que se refiere en la siguiente parte, que habla de Ok. las resistencias que tenemos, incluso la Uh-huh. resistencia que tenemos a soltar, la resistencia que tenemos a la técnica. Bueno, primero, como decía un rato antes, no somos conscientes de la cantidad de basura interior que Sí, tenemos. claro. No sabemos cuánto hay. Mira, yo recuerdo una vez que empecé con el tema de... ay, ¿con qué tema era? Era con el dinero, algo con el dinero. Y bueno, yo ahí agarré por el lado del miedo. Y empecé con el miedo, a soltar el miedo. Y detrás del medio vino una angustia, vino una cosa así una cosa espantosa. Que yo no sé de dónde vino. Uh-huh. No tengo ni idea de dónde salió eso. Estaba ahí. Y bueno, eh,
dejé que estuviera ahí. Y eso estuvo ahí un día y medio. Pero seguía haciendo lo que vos estabas haciendo, es decir, dejé que salga. Uno de esos días estuve, casi que no hablé, estaba realmente mal. Y luego de un día y medio, como que la cosa se fue. Dije yo, ¿qué? Bueno, ok. No me sentía mal, ya no me sentía mal. Tiempo, Ok. tiempo después, eh, empecé a ganar algo de dinero haciendo consultas. Pero no sé por qué eso Ok. estaba ahí. Por eso dice que no hay que racionalizarlo. Es decir, es simplemente entregarse. Es simplemente entregarlo. Más adelante, eso lo vamos a ver la próxima. Se nos dice que los sentimientos nunca vienen solitos, o sea, nunca es solo la ira. No, no es solo la ira. La ira generalmente viene con el miedo. Y el miedo generalmente viene con la Ujú. culpa. Porque si hay una Gabriel, supuestamente, la Gabriela del pasado que tal así, yo no la quiero ver, casi con seguridad te diría que está la culpa y el miedo. Y esos son otros Sí, sentimientos. claro. Y eso también hay que soltarlo. ¿Ok? Una cosa te va llevando a la otra. Vas como a las profundidades así y vas encontrando más cosas. La, uni- la única indicación que, que se da para esto es seguir soltando, es persistir en ello, persistir. Y bueno, y ya entrando un poco lo que viene ahora de las resistencias, es que la mente se resiste a la técnica porque hay una parte de nuestra mente, que es el ego, que realmente Sí. está preocupado por esta técnica. Porque cuando uno va soltando los sentimientos, va desarmando todos sus sistemas de creencias también. Todas las cosas, las culpas, los miedos que estaban programados en la mente. Y nuestro ego se empieza a resistir a ello porque eso forma parte de su identidad. Una ira de estar enojado con alguien por muchos años es parte de la identidad del ego. No, no, que acumula todas las culpas, las recriminaciones. No, 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 yo no voy a soltar esto porque él me hizo. Y hay mucha resistencia. Muchas veces no queremos soltar. No es que no podemos, es que no queremos. Así que simplemente vos seguís, porque siempre te va a llevar a algún lugar, quizás desconocido, pero al final sí. Cada vez que soltás, dice por ahí, es como que vos le sacás un ladrillo a la pared y le vas sacando uno, y le sacás otro, y le vas a sacar otro, hasta que colapsa. Y uno se da Ok. cuenta, te das cuenta porque te sentís bien. Esa es la primera señal, que te sentís bien. Em, la mente tiene resistencias a a la técnica. Lo que hace es decir, no, esto no funciona, puede decir que es muy difícil, y es lo más fácil del mundo. Puede decir que es muy difícil, puede olvidarse inconscientemente. Eh, esas son todas resistencias. Dejar ir los sentimientos negativos implica disolver el ego, que se resistirá a cada paso. Bueno, Ok. ujú, lo que dice con la resistencia, y bueno, y aquí continúo, es que no te resistas a la resistencia. Una cosa loca, ¿no? Ves que te estás resistiendo. Bueno, también, deja que la resistencia está ahí. Hay otra cosa que dice que es muy interesante, que tampoco es que tenés que dejar ir sí o sí. Es una elección. Soltar, uno puede seguir resistiendo o dejar de resistir. Es una elección. Nadie está obligado a hacerlo. Ni porque lo diga el doc, ni lo digo yo, ni lo dice Jesús. No. Uno es libre de hacerlo o si no. Eres libre. No tienes que renunciar a nada. Nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿Qué te da miedo de este proceso? ¿Estás dispuesto a soltar eso? Sigue soltando todos los miedos conforme surjan y la resistencia se resolverá. Em, Luego dice que es una habilidad natural, que no es algo extraño, es algo que uno puede hacer, que ya sabe hacerlo.
Y dice que, paradójicamente, cuando hay resistencia a la técnica, esto les va a parecer muy, muy interesante, a vos también, Gabriela. Me había olvidado de eso y ahora lo acabo de leer. Si hay resistencia Sí. a eso, es porque está funcionando, es porque funciona. Cuando hay una Ay, resistencia, qué es bueno, porque pues ya sería realmente, normal. sí, eso yo lo he comprobado varias veces, porque cuando más resistencia hubo, era porque estaba haciendo, pero como que soltando de verdad. Y cuando pasa te das cuenta que, hemos de mantenernos en el dejar ir, aun cuando la vida no nos vaya demasiado bien y nos acosen emociones desagradables. Cuando finalmente a través de la entrega encontremos salida y todo vaya bien, no deberemos abandonar el dejar ir. Sería un error, porque por muy bien que nos sintamos, por lo general queda más por hacer. Aprovechemos seguir adelante porque cada vez será mejor. Acá ya está por terminar el capítulo. Bien, a veces te sentirás atrapado por un sentimiento particular. Basta con rendirte a la sensación de estar atrapado. Déjala estar ahí y no te resistas. Si no desaparece, fíjate si puedes dejar ir la emoción parte por parte. Que eso va a hablar en el capítulo siguiente. Y aquí hay algo sobre los deseos, que se los voy a leer. Y con este termina el capítulo. Otro bloqueo imposible es el miedo a no dejar de desear algo, a no conseguirlo. A menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas. ¿Cómo? A. Solo nos merecemos las cosas si trabajamos mucho, luchamos, nos sacrificamos y nos esforzamos. B. Sufrir es beneficioso y bueno para nosotros. C. No se puede conseguir a nada a cambio de nada. Y D. Las cosas muy sencillas no valen mucho. Esas son las creencias. Renunciar a algunas de estas barreras psicológicas nos permite disfrutar con comodidad y facilidad. La mente cree que, por ejemplo, siempre que hablamos mucho de los deseos y manifestar y toda esa historia, que si uno deja de desear, que si uno deja de pensar, de visualizar, lo pierde. Y no es verdad eso no es verdad. Las cosas no se manifiestan por nuestra insistencia de estar las 24 horas pensándolas. No, de verdad que para manifestar algo uno necesita hacerlo bien una vez. Una vez le tiene que salir bien. Lo de repetirlo es como que, bueno, uno no sabe cuál le va a salir bien. Bueno, no sé que sea con mucha práctica, uno ya se da cuenta más fácilmente. Pero no es por el esfuerzo, no es porque la mente lo esté deseando todo el tiempo que ocurren las cosas. Si las cosas ocurren porque nosotros las visualizamos, nos las apropiamos, asumimos el estado y nos vamos a descansar y seguimos la vida y después por ahí aparece manifestado. Esa es la manifestación. No por estar continuamente pendiente. Y esas son las creencias de que tenemos que hacer un esfuerzo para obtener algo, de que a cambio de nada no podemos obtener cosas y todas estas que mencioné recién. Esas cosas también se pueden soltar. Y eso, qué sé yo, puede haber ansiedad, ahí puede haber miedo. Y bueno, es soltar todo eso. Y bueno, ahí termina el capítulo 1 que explica la técnica. Eh, Otra vez, preguntas y todas las dudas que tengan acerca de cómo se hace. Hola Tom, hola a todos, Hola, soy Clau. O bueno, sea, por ejemplo, me viene, en mi caso, si me viene un pensamiento, eh, a ver, bueno, lo digo, sí, de mi persona, de la persona que yo estoy manifestando ajá, con una tercera persona, me viene un pensamiento. ok, Comúnmente uno resiste ese pensamiento, ¿no? Y como que pelea porque no lo quiere pensar para que no se manifieste, ¿no? sí, Eso es lo que tal vez todos haríamos. En este caso, con la técnica de dejar ir, sería sentir es lo que me causa ese pensamiento, o sea, a mí me causa miedo, claro, dejar que ese miedo salga de mí, pero mientras a mí me pasa, porque lo estoy tratando de hacer, pero bueno, siento el miedo, pero todavía ujú, tengo el pensamiento ese y no quiero pensar eso. ¿Cómo mm, lo saco o lo bien, tengo que dejar que perdure ese pensamiento también?
Bien. Tengo miedo que se manifieste, por eso, al no resistirlo, es como que, Ah, bueno, no sé tenés si el me miedo. explico. Bien. Como decía antes, los pensamientos eh, vienen del sentimiento. No diría que es como una relación de causa y efecto, como que una cosa sale de la otra. No. Es como que, mira, como que el sentimiento fuera el campo, ¿no? Un campo así verde, bueno, si es el miedo sería capaz negro, oscuro, y los pensamientos serían como las pequeñas partes de ese gran campo, como las hojitas negras del miedo y todo terror, así. Bueno, sería como una parte minúscula. En términos así más humanos, el sentimiento es una sensación. Es, bueno, el miedo puede ser que las palpitaciones, que la ansiedad, que el dolor del estómago, y es algo como casi medio indefinido. Y los pensamientos son todas las racionalizaciones que hace la mente de eso que estás sintiendo. La mente está proyectando ahí. Vos sentís miedo. No voy a decir que tenés miedo a algo. Es que vos estás experimentando el miedo, que es un sentimiento. La mente dice, ah, sí, porque tengo miedo, eh, a que no se manifieste. Que detrás puede ser el miedo a la soledad o el miedo a no sentir amor, etcétera. Detrás de un miedo hay otro miedo siempre antes. Pero es la mente la que le intenta encontrar a ver la causa afuera, pero la causa no está afuera. La causa es el sentimiento. Bueno, lo que decís es correcto. Debes simplemente centrarte en permanecer con esa sensación. Y no hagas nada con el pensamiento. Vos me decías que tengo que soltarlo, no el pensamiento ni nada. Dejalo que está ahí. Que te van a venir cientos más seguramente. A veces la mente incluso se puede poner errática, es decir, vos sentís miedo y ponele que te venga el miedo ese que me decís. Y de repente se te cruce otro pensamiento que nada que ver, qué sé yo, el miedo a que te roben, que no tiene aparentemente nada que ver, pero tiene todo que ver, porque todo está viniendo del sentimiento del miedo. Ahora, si vos permaneces con el miedo, lo dejás estar ahí, no lo rechazás así, bueno, vení, quédate acá conmigo, invítalo incluso si querés, no te resistas. El miedo y todas estas sensaciones pasan, porque después hay un capítulo específico del miedo igual, pero eh, lo básico del miedo, la sensación básica del miedo es el miedo relacionado con la supervivencia. En el miedo uno piensa, cree, supone erróneamente que está en peligro o que se va a morir. Se va, eh, se va tu novio con otra y te vienen las sensaciones, pero como que te vas a morir, pero nadie se está muriendo ahí. Es solo una sensación que viene, quién sabe de dónde, de cuál es tus experiencias, de qué sé yo, pero incluso hasta es natural que pase eso. El miedo, los celos y todo eso hasta en el reino animal ocurre. Entonces, nada, no lo juzgues, déjalo que esté ahí y déjalo que se vaya. Los sentimientos no son tu verdadero ser. El sentimiento y los pensamientos son cosas que aparecen y desaparecen, que vienen y van, que vienen y van. Si no te resistís, se van más rápido. Ese es el truco de esta técnica. Es eliminar la resistencia. Si vamos por el camino de no voy a cambiar los pensamientos, voy a cambiar los pensamientos, voy a cambiar los pensamientos, ¿desde qué estado lo estaríamos haciendo? Desde el miedo que no se manifieste. Lo dijiste, tengo miedo que se manifieste, es que está el miedo ahí. Sí. Entonces vos soltás, descomprimís, dejás que se vaya el miedo y se van los pensamientos de miedo. Se van cuando te empezás a sentir bien, ya vienen otros pensamientos. Te viene el estado de bienestar y te das cuenta, por ejemplo, que, ah, ok, pero yo conozco esto, sé cómo funciona, y aunque no sepa cómo funciona esto de la ley, lo voy a poner a prueba. Te viene
¿cómo es? Te viene el valor, te viene aquí lo llama el coraje de hacer algo. Y en ese momento es muy bueno para imaginar, para visualizar, para hacer lo que quieras, pero ya sin miedo, sin miedo. Primero deshacete del miedo y vas a ver que lo mismo de dominar tu mente, de controlar tus pensamientos, no me gusta decirlo así, pero bueno, de dominar la mente, no tenés que hacerlo a través del miedo. Si lo podés hacer hasta por diversión, si lo podés hacer eh, como para aprender, si lo podés hacer porque confías en vos misma, y por un montón de razones positivas y no necesariamente lo tenés que hacer por el miedo. Eh, Simplemente eso, permanecer ahí e ignorar los pensamientos. Bueno, verlos a los pensamientos, Y, pero dejarlo que pase. Esa actividad y, mental y nomás. Tom, sí, perdón. Y al yo permanecer en ese sentimiento mientras me vienen esos pensamientos, bueno, yo me entrego a eso y no, al entregarme no se va a manifestar, ¿no? Porque, Estás hablando desde el miedo. Estás hablando desde el miedo. ¿cómo? ¿Que estás hablando desde el miedo otra vez? No se va a manifestar, Sí. ¿no? Respondiendo a tu pregunta, pero obviamente mi respuesta es solo en base a mi experiencia. Luego esto, vos debés comprobarlo y lo vas a comprobar. Eh, si sentís miedo y tenés pensamientos de miedo y eso, se va a manifestar igual. Se manifiesta igual. Porque basta, como decía antes, que lo hayas imaginado bien, una vez incluso, o un par de veces lo hayas hecho bien, y ya está. No hay nada más que hacer. Eso es una mira, es lo último que hace referencia a ese capítulo, ahora que me doy cuenta. Eso es una creencia de que nosotros estamos negociando con Dios, de que, bueno, no, no. A ver, mira, está Dios ahí con tu deseo ahí en la mano. Bueno, pará, te lo doy. Ah, no, 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 te asustaste, no te voy a dar nada ahora. No, no, a ver, asustate. No es así. Es una fantasía de la mente. No, esto no es un negocio con Dios. Dios es un regalo. O sea, ni siquiera tenés que pedirlo, porque ya es tuyo. No simplemente decidís experimentarlo, es una elección. El miedo no tiene nada que ver. El miedo es la mente. Vamos a ver poco a poco que Claro. todos los sentimientos negativos todos forman parte de la estructura básica del ego. Simplemente racionalizaciones, bien como dijo Gabriela, de la mente y las sensaciones físicas. Dejala que pase, que no es tu verdadero ser. ¿Ok? No va a pasar nada si tenés miedo. Sí se va a manifestar igual. Lo que le daría poder al pensamiento sería el sentimiento en sí. Eh, y detrás del sentimiento está, eh, está como el ser. El ser no es una persona, el ser es todas las personas y todo lo que existe. Ni siquiera los sentimientos son el verdadero ser. Como decía, no es algo que le da poder. Es como que los pensamientos son las partecitas más pequeñas de un campo de energía más grande que vendría a ser como el sentimiento. Por ejemplo, está el miedo, el país del miedo, el paisaje del miedo, el estado de conciencia del miedo. De ahí salen los pensamientos miedosos, las personas miedosas, los animales miedosos, los lugares miedosos y todo lo relacionado al miedo. Es algo así como general. Eh, el poder es del ser. Ese es el único poder que existe. ¿Qué hacemos cada nosotros si dejamos de resistir esa sensación que permanece porque la mantenemos suprimida y simplemente la soltamos? eh, Fácilmente pasamos a otros niveles de más energía que el miedo, que eso es lo que vamos a ver la próxima. La escala de las emociones, que en realidad es como otra explicación de lo que el doctor Hawkins creó que es el mapa de la conciencia. ¿Sí? Los estados de conciencia, es muy interesante esto. Viste que en el libro que Neville habla como de diferentes estados, pero lo habla como en general.
Bueno, lo que hizo el doctor Hawking fue clasificarlos, digamos, y ponerlos como en una escala. Hay estados más poderosos que otros. Hay estados como campos chiquitos como el del miedo y campos enormes como el amor. Eh, y dejar ir nos aleja de los lugares negativos y nos va llevando poco a poco a los positivos. Poco a poco y bastante rápido, te diré. Así que bueno, eso vamos a ver bien el tema de los sentimientos y las emociones. El próximo capítulo se llama La anatomía de las emociones. O sea, bien explicado qué son los sentimientos. Así que bueno, yo les invito igual al leer este capítulo y la introducción, practiquen eso, practicar esto. Esa sería como la tarea. Si lo han hecho ahora, genial. Lo pueden hacer momentos después o cuando ustedes quieran. Gracias. No, gracias a vos, Emma. Simplemente hagan consciente cualquier cosa, cosita, y empiecen a dejarla, soltarla, dejarla ir y dejarla ir. No importa si es grande, si es pequeña, si no se va ahora, no, no. Simplemente estamos explorando y aprendiendo a utilizar una técnica. Nada más. Y sorpresivamente se van a encontrar con algún resultado, seguramente porque tiende a ser muy efectiva, a veces rápidamente. Así que bueno, yo me voy despidiendo. Gracias por estar aquí. Así que bueno amigos, un abrazo a todos.